Buenas tardes. Vamos a iniciar esta segunda parte y última del día con la mesa redonda que teníamos hoy sobre la integración de la fabricación aditiva en la empresa, en la industria. Y para eso contamos con un plantel de primera, como son Elvira León, que es la directora del Advance y es embajadora europea del Women in 3D Printing, ¿no? Está a su derecha está Agustín García, que es del grupo Signova, que es el que todo el tema de impresoras lo llevan ellos, y finalmente está Aichol Lamiquiz, que es catedrático de la UPV y que es subdirector del Centro de Fabricación Avanzada de la Aeronáutica, además de otras muchas cosas que no vamos a decir porque se pone rojo y con el calor que hace no es conveniente. Entonces, si os parece, lo primero que vamos a hacer es pasarles la palabra para que se presenten ellos y nos cuenten cuál es su principal centro de actividad, foco de actividad, y luego ya vamos poco a poco entrando en materia. Perdón, y aprovecho, si alguien quiere que les traslademos alguna pregunta, que me la haga llegar y así pues la incorporamos también en el debate. Muy bien, pues buenas tardes, ¿me escucháis bien? ¿Sí? Bueno, pues gracias por la introducción. Mi nombre es Elvira León, soy fundadora y directora de Advanced Manufacturing Technologies. Es una empresa de reciente creación, lo que se llama ahora startups, pero no dejamos de ser más que una empresa joven que desarrolla tecnología. Nacimos hace 3 años. Y nos dedicamos a desarrollar diferentes soluciones tecnológicas para hacer posible la fabricación a demanda, basándonos o apoyándonos principalmente en el uso de la fabricación aditiva, que es pues, de las tecnologías de fabricación la que te permite esa versatilidad, esa posibilidad de fabricar a partir de un archivo digital y fabricar pues dónde se necesita y cuándo se necesita. Entonces, bueno, pues principalmente utilizamos impresión 3D para nuestros desarrollos y para nuestros servicios. Concretando un poquito más, a lo que nos dedicamos es a apoyar a las empresas industriales principalmente a implantar este modelo de trabajo o modelo de negocio de fabricación a demanda con diferentes soluciones en función del estado en el que se encuentra la empresa o el cliente en particular. Entonces, pues en aquellos que están empezando a explorar la tecnología, pues damos soporte en consultoría, en ingeniería, en digitalización, desarrollo de inventarios digitales. Hemos desarrollado también un producto interno, un software de gestión de inventarios digitales, que recoge toda la información de piezas y del proceso de fabricación asociado para hacer posible la certificación de esas piezas. Y estamos desarrollando ahora un concepto de máquina, de célula de fabricación transportable, autónoma y que integra diferentes tecnologías de fabricación, principalmente impresión 3D, para poder fabricar en localizaciones en las que no hay unos centros de producción o no existe fabricantes locales que den servicio a esa fabricación, pensando en sectores pues como oil and gas, en plataformas, imaginaros, en el sector defensa, embarcados en barcos. Entonces, bueno, pues estamos desarrollando ahora mismo nuestro primer prototipo de célula transportable y autónoma para fabricación. No sé si enrollarme un poco en la parte de dónde vengo o... Tienes 2 minutos. ¿Sí? 2 minutos. Si en 2 minutos eres capaz. Pues pues un poco lo que explica el que esté aquí hoy y que también explica lo que estamos haciendo y lo que trabajamos en mi empresa. Yo llevo más de 20 años, casi 25, aunque no se nota, trabajando en materiales y en desarrollo de tecnologías de fabricación. Soy ingeniera de materiales, soy ingeniera técnica aeronáutica también, me han encantado los materiales de toda la vida y empecé trabajando con temas de soldadura, soy ingeniera de soldadura también, he trabajado con materiales compuestos y con diferentes
tecnologías de fabricación o procesos especiales que al final están muy relacionados con la fabricación aditiva. Procesos que requieren de un control de los parámetros y de cómo se realiza esa fabricación para garantizar la calidad de los productos. Entonces, bueno, pues un poco con esa trayectoria, al final me tiré a la piscina y con unos socios también con mucha experiencia en la industria decidimos trabajar en desarrollar tecnología en España y trabajar para impulsar la fabricación aditiva y la fabricación a demanda aquí en España. Sí, vale. Bueno, muchas gracias por la introducción y muchas gracias a la organización por permitirnos estar aquí presente en estos cursos de verano. Mi nombre es Agustín García, soy el director de ventas de Signova. Bueno, después de haber oído a Elvira, que tiene 3-4 ingenierías, yo no tengo tanta. Mi formación además viene de te falta pared en tu casa para colgarlo. Yo vengo de sí, porque eso es a lo que me dedico. Yo soy de formación química, soy licenciado en química. Bueno, la estudié en su día porque mi padre me obligó a estudiar algo y al final pues nunca me he dedicado a la parte química. Y bueno, si os hablo un poco de nuestra empresa, porque sepáis un poco quiénes somos, somos una empresa que estamos ubicados en Andalucía, en Jaén. A día de hoy, junto con una empresa del País Vasco, que es Pixel Systems, somos las dos empresas más antiguas dentro de la fabricación aditiva a nivel nacional. Nacimos en 2007, hace 15 años, y desde siempre hemos sido una empresa dedicada única y exclusivamente a todo lo que es el tema del 3D, tanto a nivel de impresión como escáner 3D. Nuestros inicios fueron a nivel de distribución de un fabricante, en concreto un fabricante americano, 3D System. En su época no era ni 3D System, era Z Corporation. Empezamos trabajando con Z Corp y Objet, dos tecnologías totalmente diferentes y complementarias entre sí. Luego dos de los grandes gigantes que había, que eran Stratas y 3D System, absorbieron cada una de ellas. Nos vimos abocados a elegir una y durante aproximadamente 4 o 5 años fuimos monomarca a nivel de distribución. Luego, posteriormente, como consecuencia de la liberación de las patentes, que es una de las cosas que hoy día nos permite que, entre otras cosas, la tecnología de fabricación aditiva haya avanzado tantísimo, tanto a nivel de tecnología como a nivel de materiales, empezamos a introducir otra serie de fabricantes dentro de nuestro portfolio, y ya es cierto que empezaron a aparecer fabricantes y tecnologías de bajo coste, ¿vale? Ya hablábamos de que nuestro inicio eran vender máquinas de 24.000 euros, que hacía muy difícil la incorporación de la tecnología, y aún así es cierto que lo conseguíamos, pero bueno, con la aparición de nuevos players o nuevos fabricantes, pues es cierto que nos permite introducir la tecnología de manera más masiva dentro de la empresa. Y esto vengo hablando desde hace 7, 8 años, ¿eh? O sea, si pensar que la tecnología aditiva no es algo de futuro, es presente más que presente, pero es que para nosotros viene de pasado. O sea, viene de 7, 8 años introduciendo tecnología dentro de empresas. Realmente nuestro core de negocio es ayudar a la empresa a implementar la tecnología de fabricación aditiva. En realidad analizamos las necesidades de una empresa a nivel de qué necesita y para qué, y en función de eso vamos eligiendo. Principalmente empezamos por parte de materiales y luego en función del material para cubrir la aplicación vemos qué tipo de tecnología es la adecuada. Hemos sido primeros en muchas cosas, no solo a nivel nacional sino a nivel mundial, y algunas de ellas no nos han salido nada bien. Fuimos la primera empresa a nivel mundial trabajando con 3D System que montamos tiendas a pie de calle para el usuario final en las principales ciudades de España. 3 ya en Pamplona con nuestro amigo Miquel, Madrid, Valencia, Santander, Barcelona. Y bueno, por aquello entonces pensábamos que la tecnología de fabricación aditiva ya estaba preparada para el usuario de pie de calle. Pensábamos que por aquello entonces la gente ya iba a empezar a comprar tecnología de impresión 3D. No fue así.
tuvimos que reconvertirnos y volver a deshacer lo que hicimos, pasando de las tiendas a pie de calle a volver a lo que era una oficina con showroom a nivel comercial y con ingenieros. Luego también fuimos los primeros a nivel mundial en, que esto fue una noticia, en digitalizar un pueblo entero, porque empezamos ya pasamos también de no solo tener parte de comercialización de productos de otros fabricantes, sino que montamos y creamos nuestro propio departamento de I+D y empezamos a desarrollar productos. Fruto de esos desarrollos, pues hicimos un escáner para personas y conseguimos digitalizar a un pueblo entero en un día. Fueron 300 y pico habitantes y todo el pueblo se digitalizó en 3 dimensiones y se fabricó una figura de cada uno de ellos. Luego empezamos también a desarrollar tecnología de fabricación aditiva de FDM, de gran formato, y bueno, durante unos cuantos años estuvimos desarrollando productos y comercializando, y hace aproximadamente 3 años, a través de un partner que tenemos, conocimos un fabricante, una empresa pequeñita en Estados Unidos que tenía desarrollado un cabezal, y creamos una nueva empresa liberando toda la parte de Signova a nivel de I+D y fabricación y destinándola a esa nueva compañía que es Meltio. ¿Vale? Meltio es una empresa que nace de una joint venture entre Signova y Aditec, que es una empresa americana. Se crea una nueva marca de tecnología de DED. Antes hemos tenido a Juan hablando mucho de tecnología DED, y tenemos un fabricante nacional de tecnología DED que casualmente está en Linares. Y bueno, estos últimos años pues hemos pasado ya meramente a la distribución de productos. En realidad a lo que nos dedicamos es a integrar tecnología de impresión 3D dentro de una empresa. Gracias. Sí, a ver, se me oye, ¿no? Vale, pues... Vale, eso, pues para empezar 2 cosas. Primero, de bien nacido ser agradecido, así que agradecer a la organización la invitación. Es una gozada poder venir a Madrid aquí. Retorno a mis orígenes, yo soy medio madrileño, aunque ahora vivo en Bilbao. Y nada, agradecer a Juan, a Mabel, Iñaki, Carlos, bueno, en general a toda la organización por la invitación. Que bueno, y espero que esté siendo un curso fructífero, que seguro que sí, ¿no? Y eso, y en segundo lugar decir que me siento un poco raro aquí porque en una mesa de cómo es la fabricación aditiva en la empresa, pues yo no vengo de empresa. Entonces soy un poco como un esquimal un día como hoy. Entonces, yo soy profesor de universidad. Mi labor principal es torturar estudiantes hasta que aprueben. Y doy clase en la Escuela de Ingeniería de Bilbao, muy cerquita del campo de San Mamés, en el área de ingeniería mecánica, en procesos de fabricación en general, ¿vale? Y en particular procesos láser y mecatrónica para máquina herramienta. Y bueno, un poco bueno, os voy a contar un poco mi vida, pero en realidad debería de ser nuestra vida, ¿no? Porque hacemos una labor en grupo. Nos dedicamos a la investigación en el ámbito de la fabricación aditiva, investigación en distintas escalas, desde investigaciones lo que se llaman en niveles TRL bajos, o sea, investigación más básica que todavía está un poco lejos de mercado, esos de básicamente el comentario de si le han dado dinero para eso, o sea, bueno, y eso ya va desarrollándose hasta llegar a unos niveles de TRL más alto, donde ya son proyectos que son ya para montar en un componente, o incluso muchas veces proyectos que ni podemos decir ni siquiera lo que estamos haciendo. O sea, ya no digo publicarlo, sino son proyectos que no existen, ¿no? Para, pues, a nivel muy secreto, muy cerquita de mercado, ¿no? Y todo eso empieza ya por el año 2005-2006, donde bueno, yo termino la tesis en un proceso que es de fresado, que se llama, es mecanizar material de una forma convencional, y surge la oportunidad de colaborar con un centro tecnológico que anteriormente se llamaba Robotiker, hoy día es parte de la corporación Tecnalia, que es un centro tecnológico bastante grande que hay sobre todo norte de España, pero bueno, tiene también una sede en Cádiz, alguna sede extranjera.
y comenzamos a trabajar en proyectos de láser, aplicaciones láser industriales y en concreto aporte por láser, o lo que en su día llamamos láser cladding, hoy día ya se ha normalizado con el nombre este de Direct Energy Deposition o DED, bueno, como queráis llamarlo, en esta sopa de letras que es la fabricación aditiva hoy día, ¿no? Y vamos desarrollando diferentes proyectos, comienzan a realizarse las primeras tesis, el grupo va creciendo. Para que os hagáis una idea, empezamos, pues estaba yo y una persona que está haciendo la tesis, y a fecha de hoy, tampoco es que seamos mucho, pero estaremos unas 7 personas a tiempo completo, más luego estudiantes de doctorado, estaremos unos 15 en ese ámbito, y luego ya estudiantes realizando trabajo fin de máster, ¿no? TFM y TFG, que bueno, el TFG es más coyuntural, ¿no? Pero bueno, hemos ido creciendo y a lo largo de estos años, tampoco por no aburriros ni monopolizar, pero hay como 2 hitos importantes, yo creo, en nuestra andadura. Uno es en el año 2015 nos llaman para desarrollar un proyecto europeo que se ha aprobado. Es un proyecto que se llama Paradise, con 2 Ds. Acordaos, si pedís un proyecto de investigación, el acrónimo es fundamental, tiene que ser bonito, directo. Entonces este es Paradise, quedó muy chulo, con 2 Ds de additive, y es un proyecto que lo lidera Tecnalia, pero que hay partners del nivel de Siemens, Michelin, GKN, y luego hay una empresa que se llama Ibarmia, que es una empresa fabricante de máquina herramienta que desarrolla una máquina de aporte por láser, y que a fecha de hoy, para que os hagáis una idea, hay 2. Una está en Tecnalia, que es la que se desarrolla en el proyecto, pero la otra está reparando usillos en Michelin, en Clermont-Ferrand, ¿vale? Y salió de ese proyecto, y bueno, y de ahí surgió una relación con Siemens. Literalmente ayer aterricé de Siemens, o sea que tenemos mucha relación con ellos. Y bueno, y eso la verdad es que nos catapultó un poco a nivel de grupo. Y luego otro hito importante es que en 2016 empezamos una andadura en un centro que es el Centro de Fabricación Avanzada en Aeronáutica, CFAA, que si queréis lo podéis googlear si tenéis el móvil y tal, que es un centro para desarrollar, en este caso ya proyectos solo de TRLs altos, muy cerquita de mercado. Para que os hagáis una idea, los proyectos los preparamos en semanas de duración, o sea, no son proyectos muy breves, y en el ámbito aeronáutico en general, pero sobre todo de turbina, ¿vale? De piezas de turbina de avión, piezas que soportan mucha temperatura, geometría compleja, necesidad de refrigeración, necesidad de bajar peso. Para los aeronáuticos es como meter goles en el fútbol, o sea, no se discute. Entonces, a raíz de ahí abrimos una nueva línea, además de la que ya teníamos del aporte por láser del DED, donde teníamos más expertise. Abrimos una línea de cama de polvo, ¿vale? Fabricación directa en cama de polvo, Laser Powder Bed Fusion. Y tenemos ahora mismo dos equipos de un fabricante inglés que se llama Renishow. Y es donde estamos desarrollando proyectos fundamentalmente para una empresa que se llama ITP Aero, que no sé si os suena, tienen a Jalvier una planta, y luego el grupo Danovat, que serían un poco los 2 grandes tractores de ese centro, ¿vale? Pero bueno, también está Ibarmia, hay otras empresas, el mismo Renishow, o sea que bueno. Vale, pues eso muchas tampoco... gracias. Espera, ya vamos ahora a volver en sentido contrario. ¿Vale? Empiezo por ti, ya que empalmas con el tema de la investigación. Yo quería preguntarte precisamente por eso, ¿no? Que la empresa hoy en día, claro, has citado empresas que son un top tecnológico, ¿no? Siemens, ITP Aero. La empresa hoy en día en el tema de la fabricación aditiva reclama a la investigación, a los centros de investigación, o busca solucionar un problema rápido, como suele ser habitual en el sector industrial. Vale. Mi opinión, ¿vale? Yo aquí... Eso, vaya por delante que esa es mi opinión, ¿vale? Que no, yo creo que se dan ambos, que es heterogéneo. Hay muchas empresas que viven el día a día a una velocidad frenética y buscan ayer el resultado de mañana, llámese automoción. Entonces, dentro de ese contexto es más complicado, digamos, el reto de introducir técnicas nuevas como la fabricación aditiva
nuevas o vamos a decir jóvenes, como la fabricación aditiva es más difícil. O sea, en automoción, por ejemplo, la fabricación aditiva hay mucha pieza en polímero para útiles, para tal, pero todavía yo creo que queda muchísimo recorrido, pero que no hay tiempo ni siquiera para planteárselo. Y luego hay otro tipo de empresas que por tipología y por necesidad están obligadas a ir más lento. Pues, por ejemplo, aeronáutica, oil and gas, que ha citado antes Elvira, son empresas que muchas veces los procesos de certificación de las piezas, de validación, de que, claro, no se la pueden jugar a que eso no vaya bien. No digo que en automoción te la puedas jugar, pero en aeronáutica y en oil and gas, este tipo de sectores, medicina, son procesos que te obligan a ir un poco más calmado. Ahí es donde sí están entrando más proyectos de investigación y donde hay más una maduración tecnológica más, vamos a decir, de una implementación más moderada de la tecnología, pero con más casos de éxito, o por lo menos en el ámbito del metal, que es el que yo conozco. Vale, y ahora pasándole a Agustín, a lo largo de todos estos días hay una cosa que todos los ponentes hemos recalcado o recalcan, es que la fabricación aditiva no es el bálsamo de Fierobras, o sea, no es para todos, sino que es para nichos específicos. Y a mí me gustaría saber concretamente, desde tu experiencia de productor de máquinas y de que tienes un contacto directo con la industria, ¿cuál es el nicho? ¿Cuál es el sector? ¿O todos los sectores pueden incorporarlo? ¿O qué es la demanda que vosotros tenéis desde los sectores distintos? Hemos visto una gráfica en la que hablaba que entre automoción y aeronáutica es lo que más tira, ¿no? No sé cuál es lo que nos puedes decir. Lo fácil es irnos a sectores tipo aeronáutica o automoción. Es cierto que también son sectores con alto potencial, alta capacidad de inversión, con mucho I+D en búsqueda siempre de nuevas tecnologías. Es cierto que, pero aún así, la mayoría de estas empresas o grandes fabricantes a nivel de automoción, no te creas que llevan muchos años introduciendo la tecnología de fabricación aditiva. Pues si hablamos de las plantas que hay en España, que tenemos plantas de automoción, llevan 4 o 5 años con laboratorios de fabricación aditiva, que no son laboratorios, que son plantas productivas. Antes habíamos hecho mención a que la tecnología no es algo sustitutivo, sino totalmente complementario, y ya no son laboratorios, sino que son centros y plantas productivas dentro del centro de producción de automoción. Pero es cierto que eso es lo fácil, o sea, hablar de fabricación aditiva y decir dónde me dirijo, el sector dental, que es un sector que lleva muchos años con la tecnología, automoción y aeronáutica, pues prácticamente es lo que a todos nos viene a la mente de cara a decir dónde me voy a vender tecnología. Nosotros llevamos muchos años desarrollando otro tipo de sectores, y es cierto que lo que sí nos hemos dado cuenta y venimos dándonos cuenta desde hace mucho tiempo es que la tecnología es transversal. Y al final es una tecnología que toca cualquier tipo de sector. Y pues, tenemos una variedad de clientes, sectores en las que incorporamos tecnología, y os pongo algunos ejemplos. Como por ejemplo, ¿quién podría pensar que una empresa que llena latas de cerveza como es Heineken o Maut tenga internamente un laboratorio de fabricación aditiva a nivel de producción de piezas para mantenimiento, seguridad laboral, etcétera? O una empresa que fabrica galletas Gullón, tiene tecnología de impresión 3D. Ero, que los que tengáis niños, vosotros sois muy jóvenes todavía, pero Ero es un fabricante de alimentación de potitos y tiene 3-4 máquinas de impresión 3D y tiene escáner 3D, e incorporan esas tecnologías a nivel de mantenimiento dentro de su empresa. O sea que hoy día, por nuestra experiencia, ya prácticamente a nivel de mantenimiento industrial, cualquier empresa necesita la tecnología de fabricación aditiva de cara a poder implementarla y a desarrollarla dentro de su empresa. Y os lo digo vosotros que estáis ahora empezando y que estáis iniciando y que estáis aquí porque me imagino que os llama la atención la fabricación aditiva. Se abre un nicho de mercado a nivel de incorporación laboral con experiencia en fabricación aditiva. No hay gente que tenga experiencia en fabricación aditiva porque es un sector relativamente nuevo, es una realidad.
y no hay cursos, no hay formación a nivel de fabricación aditiva, se está empezando todo. Y se habla de que la tecnología de fabricación aditiva estará en todas las empresas y es una realidad, es una herramienta que estará incorporada dentro de cualquier tipo de empresa, independientemente de lo que haga, fabrique, diseñe, desarrolle, etcétera, porque al final hablamos de la fabricación aditiva como una herramienta más que complementa cualquier proceso productivo. Entonces, os animo a que, independientemente de lo que hayáis estudiado, ¿vale?, el hecho de ir cogiendo experiencia en la fabricación aditiva abre un nicho a nivel de oportunidades laborales muy grande, ¿eh? Muchas gracias. Siguiendo en este mismo hilo y bueno, por supuesto que esto no es un debate de preguntas, o sea, que no es una cosa de preguntas, sino que podéis hablar cuando queráis, no tenemos que... No. De momento tenéis un 5, o sea, pero podéis seguir. Igual también lo he dicho, que si alguien quiere intervenir, que por favor preguntad libremente. Pero yo te quería, un poco siguiendo en esa línea, tú has hablado, Elvira, que vosotros hacéis soluciones a demanda, ¿no? Que vais a la industria, la impresión 3D mediante soluciones a medida, ¿no? Entonces quería profundizar en eso, ¿no? ¿Quién busca, o sea, qué tipo de soluciones son las que se demandan de una empresa como la vuestra? Bueno, pues como comentaba antes, tratamos de dar soporte a diferentes tipos de empresa en función de dónde están, ¿no? Entonces, si ya utilizan la impresión 3D pues para algún departamento productivo, para mantenimiento y demás, pues una herramienta muy útil pues puede ser tener un software con el que puedan gestionar todas esas piezas que ya han desarrollado y que pueden fabricar en cualquier momento y que pueden necesitar en cualquier momento en diferentes plantas productivas y demás. Pero también he de decir que la mayor demanda de nuestros servicios es en la fase más inicial, cuando las empresas están, bueno, pues hay mucha información, se habla mucho de que la impresión 3D puede cambiar, puede hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, pues las empresas buscan el qué beneficio les puede traer a ellas y efectivamente, como comentaba Agustín, pues puede haber muchas aplicaciones diferentes y cualquiera que sea la ocupación o el sector en el que trabaje la empresa, que ya le puedan sacar un beneficio inmediato. Entonces, trabajamos mucho en esa parte de formación y consultoría. Tenemos además desarrollado una formación específica en identificación de casos de uso, ya no tanto en el uso de la tecnología, que es el siguiente paso, que hay que conocer las tecnologías, cómo diseñar y demás, pero también hay que aprender a identificar precisamente esos beneficios o esos casos de éxito que te van a permitir beneficiarte de ella. Entonces, pues trabajamos en esa parte de formación con empresas, pues desde empresas que hacen mantenimiento de infraestructuras, por ejemplo, o sea, que hacen mantenimiento de hospitales, de aeropuertos y demás, que tienen en la impresión 3D una herramienta poderosísima pues para fabricar componentes, herramientas útiles, etcétera, para hacer reparaciones de todo tipo. Tenemos también clientes bastante recurrentes en empresas que desarrollan sus productos industriales, pues desde equipos de filtrado de gases, bancos de ensayo, desarrollan grandes máquinas, muchas veces incluso a medida o con tiradas o no en una producción muy seriada, y que necesitan fabricar piecería, componentes de muy diferente tipo, que cuando van a otras tecnologías de fabricación que requieren una producción seriada para ser rentables, pues no les salen los números. En cambio, con la fabricación aditiva, pues es una solución buenísima para fabricar piezas únicas o pequeñas series, piezas además personalizadas, pues según la aplicación, por ejemplo en robótica, en instalaciones de automatización, pues para adaptar diferentes acciones de todos los equipos que desarrollan, pues
se diseñan y se fabrican piezas específicas para cada una de las aplicaciones y en cada una de las etapas de ese proceso de automatización o de industrialización. Entonces, en general es muy diverso aparte de ya los sectores que la utilizan para producto, es muy generalizado las empresas que lo utilizan también para mantenimiento, para útiles de producción, para, como comentaba, mejoras incluso de ergonomía para los útiles de los técnicos y de los operadores. Hay un abanico bastante extenso y en aplicaciones pues también muy extensas, tanto en materiales, en tecnologías y en diferentes aplicaciones. Yo, siguiendo un poco en esta línea, claro, aquí estamos hablando, cuando hablamos de fabricación aditiva, esta mañana comentaba yo, de los múltiples nombres del plaqueado láser, que ahora se llama DED y toda esta historia. Esas tecnologías, hombre, son fabricación aditiva, pero cuando hablamos de fabricación aditiva, claro, cuando hablas de reparación, ¿no?, de moldes, pues ya hemos visto algunos ejemplos de reparación que son muy típicos. Moldes lleva años haciéndose, ¿no? Eso es también soluciones que vosotros aportáis, pero eso, ¿lo consideras fabricación aditiva realmente? ¿O fabricación aditiva es hacer el molde? Puede ser las dos cosas. Puede ser la fabricación aditiva, puede ser fabricar el molde mediante fabricación aditiva y luego pues hacer una fabricación por inyección, o puede ser una reparación. Personalmente sí que el llamar fabricación aditiva por darle un toque nuevo a las tecnologías tradicionales, pues hay un poco de controversia ahí, efectivamente. O sea, el plaqueado láser existe desde hace muchísimos años y ahora pues parece que se ha descubierto otra vez, ¿no? Pues también la fabricación de material compuesto con cintas y demás, pues es que ahora en muchos sitios lo llaman fabricación aditiva. Digo, pues es que eso ya existe hace mucho y no necesariamente tiene que llamarse así. Pero sí que al final, como en todas las demás tecnologías, hay una hibridación en el concepto. Entonces, pues sí, fabricación aditiva es fabricar aportando material capa a capa. Pues el plaqueado láser ha hecho eso de toda la vida. La cuestión es fabricar piezas completas y a partir del archivo digital directamente fabricar el componente. Pues yo creo que sí que es una evolución del plaqueado láser más tradicional. Agustín, también siguiendo la misma línea, ¿no? La fabricación aditiva ahora es una herramienta ya disponible directamente para uso industrial, porque luego me gustaría preguntarle a Itzol, porque hemos tocado un tema que es muy importante, tú lo has dicho, que es el tema de la formación, pero también hemos visto esta mañana que, claro, que en la fabricación aditiva son muchas las piezas que entran en juego. Hay que ser experto en materiales, hay que ser experto en software, hay que ser ingeniero, hay que saber conocimientos mecánicos. Es decir, son superhombres y supermujeres las que al final parece que son las que tienen que hacerse cargo de esto, ¿no? Eso me gustaría trasladárselo a Itzol, ¿no? Y a ti es más de... Entonces esta herramienta, que decir, cuando tú vas a una empresa, les venden la máquina, o sea, ya hay una demanda real, ya saben... O sea, ¿cuál es una herramienta real disponible para uso directo? Sí y no. Si fuese tan fácil, sería muy fácil vender, ¿vale? En algunos casos es fácil, en otros es muy complicado, ¿vale? Pero cuando se hace fácil, principalmente se hace fácil porque lo que viene ocurriendo en estos últimos años es que te das cuenta que en las grandes empresas en las que empiezan a incorporar la tecnología de fabricación aditiva, da la casualidad de que la persona que empieza a gestionar ese departamento de fabricación aditiva en una gran empresa, y hablo de empresas muy grandes, ¿vale? Da la casualidad que es una persona que trabaja en esa empresa, que es ingeniero o no, porque en muchos casos nos hemos encontrado que es gente de mantenimiento, que da la casualidad que es, con cariño, un friki que tiene una impresora 3D en su casa y que ante un problema que se plantea en la empresa, él lo soluciona
con su propia impresora en casa y trae la solución a la empresa. Entonces, ese aporte de solución abre los ojos dentro de la empresa, ven que, hostia, que es factible con una tecnología de fabricación aditiva hacer un mantenimiento industrial, hacer una sustitución de una pieza que tenía un peso grande y de un material concreto y que costaba mucho dinero y trasladarla a hacerla en polímero. Se crea dentro de esa empresa el departamento de fabricación aditiva, le encargan buscar una impresora, esa persona ya tiene conocimiento de diseño. Hoy día la barrera que nos encontrábamos hace 15 años, que era una barrera real del diseño 3D, en la cual te encontrabas que había muchas empresas que la principal barrera cuando le presentaban la tecnología de impresión 3D es que no sabían diseñar, que no tenían software de diseño ni tenían gente que diseñase, y que estamos hablando de hace 15 años, no de hace 40 o 50. Hoy día esa barrera se ha roto y te encuentras que la mayoría de las empresas tienen gente que ya saben diseñar, y cada vez te encuentras más gente que son usuarios de impresión 3D. Eso facilita y favorece la introducción de la tecnología dentro de la empresa. Formación. Bueno, uno de los pilares o de los puntos, ¿no? Ahí. A nivel de formación, el dato, o sea, esto no es opinión, esto es así, es que si la fabricación aditiva es nueva, la formación en fabricación aditiva es que está empezando ahora. Es decir, hay algún curso, algún curso de verano, algún tema, introducción a algún máster, pero es rarísimo ver nada previo al año 2015, venga, me cubro, 2012. O sea, es muy muy raro. Estamos hablando de un periodo de 10 años y todavía hay muchísimos másters con muchísimas horas que ni están ni se le espera. Entonces, es uno de los retos, una de las barreras de entrada, yo creo que hay para que la fabricación aditiva explote, vamos a decir, o tenga ya un crecimiento de cohete, de disparo. Y que hace falta gente que piense en fabricación aditiva, porque lo que decía Agustín es, o sea, hoy día las empresas ya el uso de un CAD 3D es como una herramienta más, como un martillo, o sea, diseñan con un CAD 3D sin pega, pero la mentalidad todavía es que un agujero tiene que ser recto, que una pared tiene que ser gruesa, que una esquina tiene que ser a 90 grados, entonces normalmente muchísimos proyectos de tratar de implementar la fabricación aditiva a nivel industrial suele ser, tengo esta pieza, la hago por fabricación aditiva, y eso normalmente está abocado al fracaso. Es decir, tratar de clonar una pieza que fabrico con moldeo mecanizado, una técnica tradicional, y hacerla exactamente igual con fabricación aditiva, normalmente eso no tiene buen futuro. Es hacerla hueca, romper completamente la mentalidad, introducir canales de refrigeración, y que incluso eso te consiga hasta abaratar la pieza. Y eso todavía ya no solo es de formación, sino que es de filosofía, un tema filosófico. ¿Vale? Eso yo creo que es una de las barreras. Y cuando tú has comentado que estabais de 2016 y creáis el Centro de Fabricación Aditiva ¿sí? Avanzado, Fabricación Avanzada Aditiva, no sé. Bueno, Centro de Fabricación Avanzada en Aeronáutica, porque también tenemos mecanizado y soldadura, entonces aditiva es una... Entonces, ya quería aprovechar porque, claro, cuando nosotros hablamos de fabricación aditiva, y luego también os lo trasladaré a vosotros, versus sustractiva, ¿no? Como, eso, sí. Porque claro, yo una vez hablando sobre este tema me decía una persona que vendía maquinaria, me decía, bueno, es que estás hablando de unos tornos que ya no existen, porque es que los nuevos tornos con control numérico y no sé qué, tal, minimizan el tal, usan menos taladrinas, tal. ¿Cómo está el tema? Como se dice, me alegra que me hagas esa pregunta, porque el proyecto que hicimos con Ibarmia era una máquina de fabricación aditiva y sustractiva. Es decir, siempre
yo no sé si es porque todos tenemos un poco mentalidad o nos gusta lo periodístico y lo épico, ¿no? Y entonces siempre lo planteamos como una batalla, ¿no? Pues viene la aditiva y matará al mecanizado, y el mecanizado se resistirá, y entonces la realidad es que la fabricación aditiva necesita la sustractiva. Y eso que los fabricantes de máquina lo están haciendo fenomenal, las piezas de Meltio son una pasada, tú las ves y joder, es que parece que están hechas, vamos, son perfectas, pero no tienen el acabado superficial de pulido que hace falta en una pieza ya que se monta pues en un coche, en un avión, en cualquier sitio, ¿no? Entonces siempre hay que mecanizar un poquito, y de hecho salió una tendencia allá por el año 2015, creo, 2014, creo fue la primera máquina que incorporaba en la misma fresadora un cabezal de aditivo e integraba ambas tecnologías, una máquina híbrida. Entonces hibridaba la tecnología de mecanizado y aditivo. Iba un poco en el debate que habéis suscitado, ¿no? Pues eso es fabricación aditiva, si solo aporta un poquito. Bueno, pues la idea era partir igual de una pieza fácil, de un tocho cuadrado o redondo, que eso es barato, y ahí pues ponerle detalles y mecanizar solo esos detalles, en vez de partir de una pieza enorme y mecanizar todo para dejar solo esos detalles, lo cual, bueno, pues el consumo de energía y todo sería brutal, ¿no? Entonces, esa coexistencia se ha analizado y también pues está ahí. Lo que pasa es que, entre otras cosas, por el tema de la formación, su implantación en la industria es relativamente lento. Bueno, aquí también déjame añadir, también yo creo que estamos acostumbrándonos a que la velocidad de absorción de tecnología es la que podemos tener en otros ámbitos en la sociedad, de, yo qué sé, pues las apps de móvil, ¿no? Que desde que uno dice, oye, hay una app que se llama WhatsApp, hasta que WhatsApp inundó el mercado, ¿no? Y tardaron como 2 meses. La industria es muchísimo más lenta. Aquí es importante verlo. Por ejemplo, se habla de la industria 4.0, todavía se habla un poco de ella, y básicamente es la introducción de Internet en la industria. O sea, que hay que verlo un poco también con esa perspectiva. Y entonces la fabricación aditiva, yo creo que también queremos que corra mucho, pero hay que dejar un poco de maduración ahí, que llegará, pero no a la velocidad de un teléfono móvil. Agustín y Elvira, también vuestra opinión sobre esto, aditiva versus sustractiva. Y bueno, lo hemos escuchado, lo escuchamos esta mañana, lo escuchamos ayer, lo hemos escuchado esta mañana también contigo. Son tecnologías totalmente complementarias y no sustitutivas, ¿vale? Aparte, es una realidad, las tecnologías, tanto la nuestra de Meltio como cualquier otra tecnología de metal, no puede vivir sin tener un CNC al lado. Ya no solo a nivel de calidad superficial, sino también a nivel de precisión dimensional, ¿vale? Es evidente y totalmente necesario una pieza metálica, después de haber terminado de ser impresa, esos postprocesos de los que esta mañana hablábamos. Es evidente que se necesita el tener un CNC que nos dé esa calidad superficial y precisión dimensional a nivel de geometría. Luego también es cierto que la aditiva viene a complementar el mecanizado. Hay muchos útiles de mecanizado que a día de hoy se fabrican con impresión 3D. O sea, la impresión 3D viene a complementar los procesos productivos dentro de un CNC. Es cierto que en algunos casos concretos puede haber un proceso de sustitución de piezas que antes se mecanizaban y que a día de hoy se están fabricando con aditiva. Es una realidad, existe, ¿vale? Tanto a nivel de fabricación de útiles y utillaje, a nivel de cadenas de montaje y de industria, hay procesos que se sustituyen del mecanizado a la fabricación aditiva. Y luego también nos encontramos, hay procesos, por ejemplo, en el sector de la órtesis y la prótesis, todo el proceso de fabricación de plantillas, todavía hay gente que mecaniza las plantillas, pero hay una tendencia muy grande a fabricarlas con tecnología de fabricación aditiva. De hecho, los grandes fabricantes en volumen de plantillas
han pasado del fresado mecanizado a la fabricación de las plantillas con impresión 3D. Al final también es cierto que en un sector como la órtesis y la prótesis la fabricación aditiva encaja a la perfección. Fabricación masiva personalizada, que es una de las grandes virtudes que tiene la impresión 3D o fabricación aditiva. Pero bueno, al final en algunos puntos vienen a sustituirla, entre otras cosas por el valor que genera la fabricación aditiva, que esta mañana lo referenciaba, que cuando pasábamos de un proceso tradicional a un proceso de fabricación aditiva es porque encontramos un valor, ¿vale? Bien pueda ser un valor en geometría, un valor en tiempo, un valor en coste, ¿vale? Pero siempre ese cambio viene provocado por un aporte de un valor añadido que te permita pasar de mecanizado a aditivo. Bueno, pues quizás por aportar alguna idea más, porque efectivamente pues son totalmente complementarias, se necesitan unas y otras, pero yo iría también, plantearía que no solo pues no es una competición entre fabricación aditiva y sustractiva, sino que además incluso en la fabricación aditiva, igual que en la sustractiva, también hay una gama de tecnologías muy diferentes y que cada una también tiene su aplicación, que hay veces que que cuando pensamos en aditiva estamos pensando en las tecnologías más conocidas, pues de FDM o en metal, pues la fusión por láser, y a lo mejor pues contemplar tecnologías de Binder-Jetting o tecnologías que también son fabricación aditiva, pero que pueden a lo mejor compensar o aportar, compensar algunas desventajas o aportar nuevas ventajas. Creo que también es positivo. Entonces, lo importante es conocer pues las distintas tecnologías que tenemos a disposición, que en sustractiva pues hasta ahora pues se ha venido utilizando para la gran mayoría de las aplicaciones, y ahora tenemos pues algunas más con las que pues resolver problemas más antiguos o aplicarlas de nuevo en nuevos desarrollos, pero siempre pensando en las ventajas y el valor que aporta. Entonces, bueno, pues simplemente tener en cuenta que no pensemos solo en las tecnologías de fabricación aditiva más conocidas, sino que hay una variedad amplia y que pueden incluso pues ampliar ese abanico de posibles aplicaciones. Pues en esta línea, no sé si alguien quiere, insisto, que si alguien quiere hacer una pregunta, que lo diga. Hago una cuña entre medias, minutos de publicidad que paramos, para decir que en la UNED hay un nuevo máster en fabricación aditiva y que está abierto el plazo de matrícula. Yo no soy de la UNED, pero lo digo porque la verdad es que ha sido un impulso grande el hecho de que se hayan lanzado a esta tipo de formación, ¿no? Yo creo que eso es una... Sí, sobre todo profesoras. Entonces, como esta mañana hemos podido observar de primera mano, ¿no? Y yo, ya hablando en este tema, acabada la publicidad, volvemos a nuestros estudios. Y hay una cosa que, claro, a mí me llama la atención ahora en esto último que tú has dicho. O sea, una empresa como la tuya, cuando a ti te viene una demanda, tú hablas de muchas tecnologías. O sea, que digamos que cada sector industrial tendría una tecnología ad hoc para... No lo creo. No cada sector industrial una tecnología, sino en función de la aplicación o del problema a resolver, pues puede ser más adecuada una tecnología u otra. Creo que hay veces que, bueno, pues también cuando lo que se busca es internalizar la tecnología, pues se tiene que enfocar la solución hacia una en particular, porque vas a adquirir unos equipos, vas a hacer una inversión, y entonces pues tienes que tratar que el retorno de esa inversión y la productividad que le puedas sacar pues sea la mayor posible. Entonces pues tratarás de de enfocar todas tus soluciones a esa tecnología que vas a internalizar. Pero en un modelo en el que lo que se busca es una solución de fabricación y se está abierto a soluciones aportadas por terceros,
pues creo que la manera de beneficiarse mejor de la tecnología es, en función de la aplicación y del problema que se vaya a resolver, pues utilizar aquella tecnología que sea más adecuada para esa solución en particular. Pues pensando a lo mejor en piezas metálicas que requieran pues optimizar pues su geometría y demás, pues si nos enfocamos a tecnologías de fabricación de fusión por láser, por ejemplo, pues el coste puede ser muy alto y a lo mejor pues no compensar, pero si la aplicación no requiere una densidad completa, pues a lo mejor la solución puede pasar por un binder jetting y reducir el precio considerablemente, y que entonces pues efectivamente se pueda conseguir esa pieza con esa geometría y con fabricación aditiva y a un coste que sea asequible. Entonces, bueno, yo creo que lo óptimo pues ir a la tecnología más adecuada, pero si hay que internalizar, pues hay que intentar pues centralizar las soluciones en aquellas tecnologías que maximicen el retorno, la productividad que le quieres sacar a tus equipos. Muchas gracias. Yo quería empalmar esto con cuando tú has dicho, pues no, porque en muchas industrias parten de que hay un friki que lo hace. Nosotros eso lo hemos vivido en nuestro grupo, que tenemos también un friki que nos ha solucionado algunos problemas partiendo de su impresora, ¿no? La que tiene toda la noche funcionando en su casa. Los vecinos le deben odiar, pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces yo quería, claro, parece como que hay una parte de la tecnología de impresión 3D que es muy fácilmente vendible a la industria, que es todo lo que es todos los polímeros, ¿no? De distintas cosas. Entonces, lo que es ya una pieza más estructural, metálica, esto ya está muy limitado a un sector muy determinado, como puede ser la aeroespacial o algunas aplicaciones en biomedicina. No. De todas formas, un poco y ligando con lo que antes comentábamos, y bajo nuestra experiencia, por ejemplo, que nosotros realmente lo que hacemos, somos una empresa de venta, ¿vale? Pero no nos gusta decir que vendemos tecnología, en realidad vendemos soluciones. Y soluciones al final que antes mencionaba si hay una tecnología para cada sector. Si eso fuese así, tendría que haber no sé cuántas tecnologías de fabricación aditiva, y no es así. Simplemente al final es escuchar un poco al cliente, el cliente te expone lo que necesita y en función de lo que necesita y para qué lo necesita, ¿vale? Adopta un material y luego una tecnología. El problema que muchas veces te encuentras es que vas a una empresa y te dicen, quiero fabricar en acero. Y tú le preguntas, ¿por qué en acero? Y dice, no, porque quiero sustituir esta pieza que es de acero. Y le dices, pero bueno, ¿esta pieza requiere propiedades mecánicas, térmicas del acero? Y dice, no. Le digo, entonces, ¿por qué la quieres en acero? Y dice, coño, porque ahí está en acero. Le dice, pero bueno, vale. ¿Y si la ponemos de un polímero X, puesto que no va a necesitar ningún tipo de esfuerzo mecánico ni térmico? Les cuesta llegar a entender en cuanto a ese cambio de decir, si esto toda la vida ha sido en acero, ahora porque tú me dices que lo voy a hacer en plástico y se puede hacer en plástico, y al final acaban entrando un poco en razón. Y en la parte de metal pasa un poco lo mismo. Al final es cierto que la tecnología de fabricación aditiva está muy avanzada en la empresa, más en la parte de polímeros que en la parte de metal. Nosotros que llevamos mucho tiempo vendiendo tecnología y vendiendo tecnología metálica, el número de tecnología de metal frente al plástico hay una diferencia abismal. Entre otras cosas porque todavía cuesta mucho el cambio del proceso tradicional a nivel de CNC o de forja o fundición, pasarlo a fabricación aditiva, entre otras cosas, por lo que esta mañana hablábamos y luego comentaba contigo fuera, que es toda la parte de esa suspicacia que hay, esas preguntas que siempre te encuentras cuando hablas de metal. Lo primero que te pregunta una persona cuando hablas de tecnología de fabricación aditiva de metal es ¿cómo se comporta esto frente a un mecanizado? Las propiedades, ¿cómo son? O sea, siempre es la misma pregunta. Si yo esto lo pongo mecanizado y lo pongo con fabricación aditiva, ¿qué diferencia hay entre una cosa y otra? Es normal esa pregunta. Sí, correcto. ¿Vale? Y es cierto que todavía
depende qué tipo de tecnología somos capaces o no somos capaces de llegar a cubrir esa parte de propiedades mecánicas que se necesitan en una pieza u otra. Pero es cierto que en la parte de metal todavía falta mucho para llegar a incorporar la tecnología de metal en la industria, cuando no estamos hablando de sectores como el dental, que lleva muchos años incorporada, o el sector de la aeronáutica, que sí es cierto que lleva también años de incorporación. Va bastante más lenta que el plástico. Sí, seguramente también porque tiene que ver con lo que hablábamos esta mañana, los procesos de certificación, de lo que cuesta. Correcto. Y que comentábamos luego caracterizar una pieza. Que una pieza, a lo mejor las tiradas que se hacen en fabricación aditiva suelen ser series pequeñas, ¿no? Porque no es una producción masiva. Y que uno se podría permitir el lujo de pasar 200 piezas que va a hacer 200 brackets para un avión, las podría pasar por una tomografía casi en serie, ¿no? Que yo le preguntaba, yo le decía, que a lo mejor tú tienes respuesta, que cómo de difícil es, por qué es tan difícil incorporar piezas certificadas, si cuando realmente certificamos una pieza es para que las propiedades mecánicas de la pieza sean iguales que la pieza del proceso de fabricación tradicional. Si somos capaces de que esas propiedades sean iguales, ¿por qué cuesta certificar tanto una pieza? Ahora yo soy el moderador. A ver si saco un 5 en esta. A ver, no, porque no soy experto en certificación. Eso es algo que va aguas abajo un poco de lo que hacemos, ¿vale? Y certificación aeronáutica, porque la médica va por otro lado. Aeronáutica. Hay dos grandes agencias, que una es la EASA, que es la europea, y otra es la FAA, tristemente mencionada recientemente por el caso del 737 MAX, no sé si os suena. Que casualidad ha perdido mucho prestigio por eso, porque hizo un proceso de certificación turbo con un software de un avión en la que lo vendieron como una modificación, y no era una modificación, era un cambio mayor, y hubo tristemente dos accidentes, uno en Addis Abeba y el otro no me acuerdo. El de Addis Abeba fue el que destapó todo, ¿no? Y básicamente esas dos agencias funcionan exactamente como lo que son, como agencias estatales europeas, léase burocracia rancia, lenta, garantista. Entonces, pasar todo ese proceso de acreditación y certificaciones como una auditoría metida en una caja fuerte, la cual va metida en un laberinto, la cual va metida en un misterio. O sea, es un proceso complicado. Entonces, básicamente lo que se hace es que cuando se genera un nuevo proyecto de motor, por ejemplo, una nueva turbina, ahí es donde se abre un poco la caja esa de Pandora, y es una oportunidad para certificar piezas y procesos, porque encima la aeronáutica tiene esas dos cosas. Puede certificar tanto una pieza, que es lo que está pasando ahora con la aditiva, que certifican una pieza en concreto, o podría llegar incluso a certificar un proceso, validarlo. Cuando certifican una pieza, ¿no certifican el proceso con el que se produce esa pieza? O sea, no necesariamente, o sea, certifican ese proceso para esa pieza, pero si hay un cambio de diseño mayor, tendrían que volver a repetir todo ese proceso, por ese garantismo, un poco que se exige ahí. Y es por eso por los que la cafetera donde se calienta el café en los aviones, los azafatos, las azafatas calientan el café, no es una cafetera del MediaMarkt. O sea, eso iba certificada y vale. O sea, una vez me lo dijeron y no me lo creía. O sea, no me acuerdo, no lo voy a decir porque no. Entonces es por todo eso. Entonces, ¿qué sucede ahora en aeronáutica? Hay varias piezas certificadas, y en concreto la más conocida es General Electric, ha certificado 2 piezas. La más conocida es el inyector de una turbina nueva, o digamos un proyecto nuevo que hizo, que se llama LEAP, es una turbina nueva. Y General Electric es una empresa que ha apostado por la fabricación aditiva, compró 2 empresas de fabricación aditiva metálica, compró una empresa de software orientada a fabricación aditiva y ha montado GE Additive, ¿vale? Que de eso es algo que también me gustaría hablar, de los actores que hay ahora, ¿vale? Que dan un poco de miedo. Entonces,
aprovechando que GE ellos se lo guisan, ellos se lo comen, tienen fabricación aditiva, tienen turbina, diseñan tal, diseñaron un par de piezas de fabricación aditiva y una de ellas, la del inyector, es pieza crítica y yo creo que habían llegado a la cifra de, no sé si eran 10.000 piezas fabricadas ya, o sea que está en producción en serie y es una pieza que está volando. Pero eso cuesta porque es un proceso muy garantista y que solo se abre en los nuevos proyectos. Y llevamos unos años donde el mundo de la turbina del avión, primero por todo esto del COVID, previamente ya venía todo el tema de la sostenibilidad, de emisiones, etcétera, donde se han desarrollado los Airbus, el A320 Neo, A330 Neo, o sea, son versiones un poco mejoradas, pero vamos a decir que no ha habido grandes proyectos de turbina. Entonces, en el momento en el que se abra el melón, aparecerán. Y, por ejemplo, el proyecto del FCAS, del nuevo caza europeo, ahí sí que parece que va a haber mucha pieza en fabricación aditiva metálica, ¿vale? Porque, aunque sea militar, el proceso de certificación es un poco menos complicado, pero también hay que hacerlo. Vale. Claro, lo que pasa es que toda esa parte de investigación, digamos que es más opaca para el resto de los mortales. Es muy difícil, sí. Nosotros difícil tenemos la saber, suerte, ¿no? que Porque tenemos ITP y es nos verdad vamos enterando. que Pero luego en la bibliografía te metes y es verdad que los americanos suelen ser bastante abiertos, o sea que sacan muchos, o sea que te metes en el Pentágono y de repente sacas unos informes sobre yo en las traspas, el F-35 que sí, te quedas un poco impresionado, ¿no? En las traspas que pongo en clase, bueno, el PowerPoint que pongo en clase, tengo muchas más información de la FAA que de la IASA. Sí, yo también en eso estoy de acuerdo. Y quería preguntarle a Elvira, ¿no? Si a vosotros cuando un cliente os viene y os pide, bueno, necesitamos una solución, os quieren una pieza y os piden también que cumpla no certificación, porque ya vemos que depende, no todos los sistemas requieren una certificación, ¿no? Quizá el aeronáutico y el biomédico sí, pero me imagino que hay otros, el de Heineken, por ejemplo, o el de Mao, o de Galleta Gullón, pues a lo mejor no requieren tanto, ¿no? Vosotros os piden, vosotros hacéis el diseño y entregáis la pieza, o tenéis que pasar por un centro, por una universidad para ver las propiedades. O sea, hemos trabajado en proyectos que efectivamente no han sido sector aeronáutico biomédico, pero que también requerían certificación y acompañamos en todo el proceso, es decir, no solo damos la solución de la pieza y del diseño y de la fabricación, generalmente además solemos trabajar con fabricantes externos, con partners de fabricación para utilizar la tecnología que sea más adecuada en cada uno de las aplicaciones, pero ayudamos al cliente a definir el proceso de validación o de certificación de la pieza. En algunos casos les hemos acompañado también porque otro de los problemas también que podemos, o de las cuestiones a debatir es la normativa y los estándares que existen a día de hoy, si son suficientes pues para cubrir precisamente todas estas validaciones y certificaciones, porque todavía quedan ciertas lagunas que están por cubrir. Entonces, pues hemos trabajado con clientes para ayudarles a desarrollar especificaciones internas para cubrir esas lagunas, y hemos trabajado también en proyectos en los que les acompañamos en el proceso de certificación de las piezas y del proceso asociado, ¿vale? En el caso de las piezas es hacer esa campaña de ensayos que validen la funcionalidad de la pieza, las propiedades mecánicas, las propiedades de resistencia a la corrosión, temas también de pruebas funcionales, y en la parte de proceso es definir cuáles son los controles que se tienen que seguir en la fabricación futura de esas piezas para garantizar que el proceso es repetible. ¿Vale? En el sector aeronáutico esa certificación de proceso o cualificación de proceso es muy estricta y es lo que limita también lo que has comentado antes, el que se pueda ampliar la gama, digamos, o de piezas posibles para fabricar, pero
en sectores un poco menos restrictivos, pues con garantizar una repetibilidad del proceso en cuanto a material, a parámetros de proceso, a máquina de fabricación y a procedimientos internos que garanticen esa repetibilidad, pues entonces se puede también cualificar el proceso y hacerlo válido para futuras fabricaciones. Entiendo que si una parte importante del proceso es la primera parte de las 5 pasos que se dice que tiene la aditiva, ¿no? El CAD, el slicing, hasta llegar a la impresión. Entiendo que esas 2 primeras etapas son las más complicadas para una empresa, para una industria, ¿no? Eso es lo que vosotros aportáis a la... No, nosotros aportamos, como decía, nosotros no somos fabricantes, o sea, tenemos partners que son los que fabrican, y lo que aportamos precisamente es en esa primera parte, en la identificación del beneficio, sobre todo, bueno, pues del balance de beneficio-coste de la y luego pues en esa definición de la solución en cuanto a diseño y a preparación del proceso de fabricación, efectivamente. Y entonces aprovecho para preguntarle a Agustín, cuando, claro, vosotros vendéis una máquina, luego está el tema del software, o sea, la máquina es la máquina y el software, cuando te metes hay 18.000. Entonces vosotros desarrolláis vuestro propio software, la empresa utiliza lo que pueda tener, o cómo es ese proceso. A nivel de diseño, Sí, a nivel, o sea, tú tienes la máquina y les pones la máquina, pero la máquina en sí no vale para nada. No, pero es lo que hablábamos al principio, que una de las barreras que nos encontrábamos hace 15 años era la parte de la falta de personal y de empresas que tenían software de diseño. Hoy día prácticamente rara es la empresa que no tiene un SolidWorks, Solid Edge, CATIA, etcétera. Y una vez que tienen esa parte, que es la parte de software de diseño con ingeniero o personal a nivel de diseño 3D, y ya está prácticamente todo hecho. Porque las tecnologías, claro, hoy día todas las tecnologías de fabricación aditiva vienen asociadas a un software, que es el que hace ese slicer, ¿vale? Algunos propietarios de la propia tecnología o fabricante y algunos libres, y ya es relativamente sencillo. Una parte importante también luego de la obtención de la pieza es toda la parte de parámetros que tú das a nivel de diseño de configuración, ¿vale? Densidad de relleno, muro, etcétera. Pero es relativamente ya fácil. Si la parte inicial, que es lo que necesita una impresora 3D para alimentarse, es obtener un archivo 3D, un STL, una vez que tienes eso, ya el paso a una impresora para obtener una pieza física es muy fácil. Y aprovecho ya para Ichol. Ha dicho, me gustaría hablar de los actores, no sabemos lo que has querido decir. Sí, vale. Lo único, un inciso, a nivel de software, para mí es la otra gran barrera. Hablamos de la formación, yo creo que a nivel de fabricación aditiva, las máquinas yo creo que es lo que más avanzado está. O sea, los fabricantes de máquina lo habéis hecho muy bien. Y la verdad es que las que tenemos nosotros, las Renis, le das al botón, funcionan, que se acaba el gas, da una alarma, como un coche. A nivel, digamos, de funcionalidad, todo también bien, pero a nivel de software, el tema de CAM esto ya está muy resuelto, lo que dice él. O sea, CAM es de pasar del diseño a la máquina, ¿no? Eso va muy bien, pero yo creo que todavía queda una barrera en el software de simulación. Es decir, a fecha de hoy, cuando lanzas una fabricación por lo menos en metal, en plástico, ahí no sé cómo es, en metal es un poco a ver qué pasa. O sea, no hay un software que te prediga lo que pueda pasar en máquina, y sí empieza a haber algún software que prediga deformaciones, tal, y bueno. Pero yo creo que es otro de los puntos que se está avanzando mucho, y en poco tiempo han salido cosas, pero que tendría que guiar. Ese y el de la mentalidad que hablamos antes, ¿vale? Y a nivel de actores, ya ahora contesto a la pregunta, los que peinamos un poco de canas ya en esto, con perspectiva, yo me acuerdo cuando empezamos en 2006-2007, había una feria en Frankfurt que se llama el Euromold, en donde en un par de pabellones
había moldistas que venían y bueno, y había algunos que tenían una cosa que se llamaban máquinas de fabricación de prototipado rápido. Y los grandes gigantes eran Stratasys, 3D System, bueno, Z-Corp, que luego fue 3D, EOS, y eran los gigantes. Y eran empresas que, joder, tenían 300, 400 personas haciendo máquinas de esto. Claro, ahora esa misma feria se llama Fornext, son 4 pabellones, ha sido esta vez, y según entras ves logos tipo HP, no sé si os suena, Siemens, General Electric. O sea, General Electric es una empresa que tiene más de 200.000 empleados. Entonces, Renishow, que la que tenemos nosotros, no sé si os suena, pero Renishow vende prácticamente, no sé si todos, pero los palpadores que van en la máquina y miden por contacto. Entonces, claro, son actores que solo lo que pueda vender HP en cabezales de impresión de tinta en Oceanía es lo que puede facturar EOS, no sé, o una cosa así. Entonces, ha entrado Trumpf, que es una empresa que es fabricante de máquinas de renta brutal, DMG Mori. Entonces, son empresas que meten mucha seriedad a esto de la fabricación aditiva. O sea, es cuando yo todavía me encuentro gente que no es believer, que es un hater, como digo yo, de la fabricación. No, si esto no, digo, no sé, tú verás. General Electric, Trumpf, DMG Mori, HP, son empresas que no se la juegan. O sea, y empezaron en 2015, 2014, 2015 y no se han bajado del carro. De hecho, Trumpf se bajó del carro, empezó con máquinas de powder bed fusion de láser, cortó, pues porque yo creo que no lo veía claro. Decía, Trumpf es una empresa muy alemana, para lo bueno y para lo malo, o sea, pero muy de si no funciona tal, y ha vuelto a entrar. Entonces, yo creo que eso da una idea de que igual la marea es lenta, pero empuja. A eso me refería con... Sí, no, es verdad, cuando yo esta mañana, cuando estaba preparando esta charla, como he contado esta mañana, yo vengo del láser, del plaqueado láser, que era lo que yo empecé en los años 80. Y recuperando alguna información me he metido en la bibliografía y la mitad de las empresas ya no existían. Y entonces antes hablando contigo decía, no, es que Stratasys compró no sé quién y todo eso. Claro, es decir, es un mundo también que es muy ágil, muy dinámico, muy cambiante. Sí, ¿no? Y luego hay otras empresas que vuelan debajo del radar. Por ejemplo, en el plaqueado láser, que también es donde vengo yo, había una empresa que se llama Optomec, que hoy es líder en reparación de pieza aeronáutica. Y es una empresa que, para que os hagáis una idea, va a las ferias con una mesa no más grande que esa, lleva 3 piezas y un par de trípticos, porque se vende sola. O sea, es una empresa, esa está certificada, el proceso de reparación está certificado, y si quieres reparar una nave en un aeropuerto, te compras mi máquina, y si no, pues no, ya está. Entonces, y quedan actores de ese tipo, pero eso, que es gente muy seria ya, que no es una tecnología de que van haciendo cosas y tal, y a ver qué pasa. Bueno, quedan 12 minutos porque me han dicho que a las 5:30 hay que cortar porque la gente tiene que ir a coger los autobuses, etcétera. Yo echo de menos alguna pregunta de... Sí, exacto. Yo no sí no tengo algunas cosas más, pero seguramente Carlos. No creo. Pues, a ver, yo sí que os quería preguntar, el que tiene una empresa de fresado, tiene sus fresadoras y está haciendo sus piezas toda la vida igual porque le encargan, bueno, se puede tener la tentación, yo seguro que muchas de ellas lo habrán hecho, de mirar a ver la aditiva que me puede dar a mi negocio. Entonces, ¿eso existe? De verdad, o sea, la gente, ese ampliar, es decir, un taller que ha vivido toda la vida del fresado, de hacer piezas metálicas por mecanización extractiva, ¿puede ver en la aditiva un ampliar, digamos, el horizonte de su negocio? Porque evidentemente tiene muy claro cuál es su cliente y qué le pide su cliente. Entonces, ¿la aditiva puede llegar a tener ahí, a aportar soluciones? Sí, mira, yo te contesto un minuto. Yo conozco 2 casos, los dos en Alemania. Una empresa que se llama Fit y la otra
Toolcraft eran empresas de servicio con fresadoras, tornos que vendían pieza contra diseño, es decir, tú me das el plano y yo te doy la pieza. Y con esta de Toolcraft la conocí hace un par de días y me dijo que ellos compraron una Concept Laser en su día, que ahora es General Electric, y empezaron con aditiva y ahora tenían más de 20 máquinas de Powder Bed Fusion y combinan ambas tecnologías. Y FIT no sé cuántas máquinas tiene, de cuántas tecnologías, esto se ha metido también en polímero y tal, y combinan todo. Entonces sí que existe, pero yo es verdad que las que conozco están en Alemania. Nosotros tenemos muchos clientes del mecanizado, o sea, empresas que son puros mecanizadores y que tienen 5, 6, 20, 30 y 40 centros de mecanizado e incorporan la tecnología de fabricación aditiva. Y aquí diferencia un poco entre aquellos que solo se dedican a mecanizar, por ejemplo, metal, ¿vale? Que a lo mejor no tienen fabricación de aditiva en metal, pero sí tienen plástico, ¿vale? Y el plástico lo pueden utilizar para hacer el primer prototipo de verificación a nivel de diseño y poder entregárselo al cliente previo a la mecanización, o incluso, como antes hablábamos, a nivel de fabricación de utillaje, de amarre a nivel de los propios centros de mecanizado. Y luego, cuando te encuentras empresas que mecanizan en plástico, hay muchas veces que la introducción de la tecnología de fabricación aditiva aporta nuevas soluciones a las piezas que se van a mecanizar, ¿vale? O a alguna serie de tiradas más pequeñas, etcétera. Y hay muchas empresas de mecanizado que empiezan a incorporar tecnologías de fabricación aditiva e incluso hacen crecer su negocio por la incorporación de la aditiva, pero te hablo a nivel ya de personal, ingeniero, etcétera. Y en España hay casos concretos. Hay una empresa, Mausa, en el norte, en el País Vasco, que ha incorporado, va por la cuarta HP. Estamos hablando de inversiones de casi 2 millones de euros en aditiva, y su fuerte era el mecanizado. Hay una empresa en Cataluña, Varel, además de un grupo muy grande, que se dedicaban a reparación de moldes y fabricación de moldes para inyección, ¿vale? Incorporan la tecnología de fabricación aditiva para dar servicio a sus clientes de serie más pequeñas, que no tiene sentido irse a mecanizar el molde y hacer la parte de inyección. Sí, yo eso iba a mencionar a los moldistas, a los inyectores, que efectivamente, o sea, ya la gama de productos y de servicio que pueden dar, pues, o sea, es que se multiplica incorporando fabricación aditiva. Hay muchos fabricantes también de componentes de estructuras soldadas y que hacen proyectos a medida, y que tienen una gama de maquinaria, pues de mecanizado, plegadoras, punzonadoras y tal, pues tienen sus impresoras 3D también para complementar y utilizarla pues cuando lo necesitan. O sea que sí que se está incorporando en los procesos de fabricación tradicional. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Yo si no quiero dejar escapar a Elvira, porque sin una pregunta concreta, porque antes has hablado, y ya también puede ser para el resto, pero cuando has hecho tu presentación has hablado de células autónomas transportables para fabricación fuera de fábrica, manufactura fuera de fábrica, y a mí no sé por qué me ha sonado lo de la España vaciada, ¿no? De que eso es una cosa que es algo que está ahí, ¿no? Quiero decir que, claro, yo esto es una cosa que he pensado mucho y he debatido mucho sobre qué futuro tiene esto, porque realmente donde no hay industria que se requiere, que se puede fabricar, ¿no? Estoy pensando que en el interior hay ganadería, hay agricultura, hay... No sé lo que has contado, si tiene alguna segunda derivada que podamos saber. Pues bueno, pues participamos en el proyecto de la evaluación de la impresión 3D para dinamizar la España vaciada, un poco pues por aportar la experiencia en esta búsqueda de diferentes casos de uso, pero también porque pensamos que el concepto de la fabricación en punto de consumo es pues un concepto novedoso, será difícil de introducir y demás, pero que
que puede ser una solución muy interesante en ese entorno, ¿no? En la España vaciada. Nuestro concepto lo que hace es que en lugar de contemplar el montar laboratorios o centros de fabricación en fábricas o edificios ya existentes, en instalaciones públicas, etcétera, es pues integrar esas capacidades y esos equipos dentro de unas células que puedan configurarse para dar servicio concretamente pues a una zona y a unas industrias en esa zona, y que además pues que pueda trasladarse de una manera más o menos sencilla. Y lo que aporta también y es, digamos, el grueso del desarrollo que hacemos es en integrar esos equipos de manera que se pueda controlar de manera remota, y que el personal que vaya a utilizarlo, las personas que lo vayan a utilizar, pues no requieran de una formación exhaustiva en cada una de las tecnologías, sino que pues el sistema en sí, que esas células pues ayuden a que sea de manera que se realice de manera sencilla y que pueda pues efectivamente dar el servicio a una mayor cantidad posible de industrias, ciudadanos o lo que veamos y descubramos que puede aportar. Sobre este tema no sé si los demás tenéis alguna... Bueno, pues participamos con Elvira también en el proyecto, y la verdad es un proyecto chulo, ¿vale? De ver a ver un poco qué es lo que nos encontramos, pero ya te empieza a hacer un poco la idea que al final la España vaciada y hay zonas en las que vaciada, y principalmente vaciada de industria o industria muy tecnológica, pero hablamos de agricultura, hablamos de ganadería. El otro día un comercial mío me llama diciéndome: he salido de una empresa que una granja avícola, de que envasan huevos, ¿vale? Y el tío tiene una cantidad de maquinaria con piezas de repuesto, y da la casualidad que el que lleva el mantenimiento de esa empresa es un friki y tiene una impresora en su casa, ¿sí? Y ha buscado por internet tecnología, llega a nosotros vamos, lo visitamos. Y al final empresas como esa a nivel de agricultura, ganadería, etcétera, hay muchas en muchos territorios que nosotros consideramos la España vaciada, y que creo que puede ser una oportunidad de esos centros deslocalizados cercanos a ese tipo de industria, que al final les podrá ayudar de la misma manera que ayuda a un Heineken o a un Maut, le ayudará a no tener tanta dependencia del exterior a nivel de piezas de repuesto, mantenimiento, etcétera. Bueno, pues nos quedan 3 minutos, vais a tener uno cada uno para... Esto es como en las elecciones cuando dicen: y ahora tiene usted el minuto de oro, mande un mensaje para que le voten. Aichol. No me lo tenía preparado, pero bueno, espero que haya sido útil y el mensaje que por lo menos yo venía a transmitir aquí es que la fabricación aditiva es una realidad y que ha entrado ya en muchas empresas, y yo creo que seguirá entrando, y que la evolución no va a ser un cohete, pero sí va a ser un vuelo que irá progresando, creo yo. En eso, ¿cómo se llama? El ciclo de Gartner, ¿no? Estamos en esa etapa de consolidación. Sí, yo creo que subida. Estamos en la segunda. Sí, o sea, yo creo que ya estuvo el pico de la fabricación aditiva se va a cargar el mecanizado. No, y ya. Eso pasa con todas las tecnologías. Y pasó con el láser cuando se introdujo, porque hemos hablado. Me acuerdo. Pero en los años 80, ¿no? También se hablaba la edad de oro. Sí. Olvídese usted, ya no va a el tener corte láser se iba a cargar la electroerosión. Y porque ya no va a necesitar endurecer, porque solo mediante en esta... Bueno, yo me acuerdo cuando decían que el corte láser se va a cargar la electroerosión, y hay una empresa en Durango, ahí en Vizcaya, de una electroerosión que ahí sigue vendiendo máquinas de electroerosión. O sea que... A ver, venga, tu minuto. Bueno, yo lo he dicho antes, la tecnología de fabricación aditiva está en una fase de iniciación, ¿vale? Es una realidad.
nosotros lo vivimos a diario, la cantidad de empresas que todavía no tienen tecnología de fabricación aditiva y principalmente no tienen personal cualificado para poder hacerse cargo de esas tecnologías. Entonces, estáis aquí y entiendo que si estáis aquí es porque os ha llamado la atención la tecnología de fabricación aditiva. Os animo a que sigáis por este camino, porque es cierto que si os gusta hay una oportunidad laboral de que en breve espacio de tiempo encontraremos ofertas en las que ingeniero que sepa diseñar, que sepa y que tenga experiencia en fabricación aditiva. Y no habrá mucha gente que pueda empezar a optar a esos puestos de trabajo. Os animo a que sigáis por la parte de fabricación aditiva, y yo también os animo porque a mí es que me encanta, o sea, es que yo Agustín, lo vivo todos los días. Una cosa que quizá para los dos, vosotros que estáis más, que Aichol está en esto, que voy a preguntar más alejado, ¿cuál es la inversión mínima o en qué horquilla de inversiones va en una empresa que quiera introducir la fabricación aditiva? Es que hoy día ya con las impresoras que hay, nos encontramos muchas empresas que por miedo por el desconocimiento, el saber qué es, hacen una inversión de 200 euros. Hay impresoras 3D de 200 euros que simplemente te permiten, a duras penas, pero si tiene esa persona que sabe manejarla, hace 3 piezas, que le ha ahorrado a la empresa 5 o 6 mil euros con una inversión de 200, la dirección ve que eso es factible y se van a hacer una inversión que puede ir desde 3, 4 a 300, 400, medio millón, va a depender un poco de la cantidad de piezas, tipología de material, etcétera, pero tenemos muchos clientes que hacen inversiones de 5 o 6 mil euros a nivel de tecnología. Elvira, cierras tú. Qué responsabilidad. Bueno, ahondando un poquito más en el tema de la formación, creo que es interesante el conocer las diferentes tecnologías para poder también ser consciente del valor y de las posibles aplicaciones que se pueden conseguir con la fabricación aditiva. Y dejar también un poco de contemplarla pues como algo pues casi para fabricar muñequitos, que eso pues ha hecho bastante daño entre comillas, ¿no?, al uso de la tecnología a nivel industrial y por parte de las empresas que se tome en serio, pues ha costado el quitar esa etiqueta de que es una tecnología para hacer muñequitos y demás. Es una tecnología de fabricación con un potencial muy grande y que puede pues eso ser una alternativa para otras ya existentes. Entonces, bueno, el conocerla y las diferentes opciones que plantea creo que es algo muy interesante. Bueno, pues muchas gracias. Esto último me recuerda, no sé quién comentó el otro día que había ido a una feria y había uno que se le había ocurrido hacer Pokémons por fabricación aditiva. Entonces que la gente iba y decía, oiga, ¿tienen los Pokémon? Pasaban de los panfletos de la máquina, ¿no? La gente quería el muñequito. Bueno, pues muchas gracias a los tres, Elvira, Agustín, Aichol, muchas gracias a vosotros y esto es todo por hoy. Mañana será otro día. Gracias.